En general, la presión arterial se controla independientemente a través del control del gasto cardíaco. Aumenta la fuerza del bombeo del corazón, provoca la contracción de grandes reservorios venosos para aportar más sangre al corazón, constricción general de las arteriolas y riñón. ¿Qué es el flujo sanguíneo? El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación en un periodo de tiempo determinado. Milímetros por minuto, litros por minuto, milímetros por segundo. ¿Qué es el flujo sanguíneo laminar? Cuando el flujo sanguíneo se mantiene en equilibrio a través de un vaso sanguíneo largo y liso, el flujo se produce de forma aerodinámica, manteniéndose cada capa de sangre a la misma distancia de la pared del vaso. Flujo laminar. Aerodinámico, equilibrio y liso largo. ¿Qué es el flujo turbulento? Es cuando el flujo sanguíneo atraviesa el vaso en dirección transversal o longitudinal, formando espirales que se denominan corrientes en torbellino. Asemejan los remolinos que van con frecuencia en un río que fluye rápidamente, en un punto de obstrucción. ¿Qué es la presión sanguínea y cómo se mide? La presión sanguínea es la tensión ejercida por la sangre circulante sobre las paredes de los vasos sanguíneos y constituye uno de los principales signos vitales. La presión sanguínea se mide en milímetros de mercurio. ¿Qué es la sangre y cuáles son sus componentes celulares? La sangre es el volumen circulante intravascular, incluyendo los territorios arteriales, venosos y los reservorios hepáticos esplénicos. Está compuesto de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plasma. Los glóbulos rojos o eritrocitos contienen una proteína llamada hemoglobina, que es la encargada de tomar el oxígeno de los pulmones y distribuirlo a todos los tejidos. Glóbulos blancos, o también llamados leucocitos, son grupos de células diferenciadas que constituyen parte importante del sistema de defensa del cuerpo. Son responsables de la protección contra bacterias, hongos, virus, parásitos y sustancias extrañas, ya que poseen la capacidad de digerir y eliminar cualquier agente extraño al organismo. Plaquetas. Pequeñas fracciones celulares que circulan en la sangre, cuya función es favorecer el proceso de coagulación sanguínea. El organismo está renovándose permanentemente. Está renovando permanentemente los componentes de la sangre, lo que compensa la pérdida diaria de dichas células de tal manera que, en condiciones normales, los niveles circulantes de las células sanguíneas se mantienen constantes. ¿Qué es el hematocito y cómo afecta un cambio de este flujo sanguíneo? Hematrocito es el volumen ocupado por las células sanguíneas por cada 100 milímetros de sangre.
Esto incluye glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaqueta. De todas formas, la mayor parte del hematrocito está constituido con glóbulos rojos, pero no exclusivamente. El hematrocito varía de acuerdo al número de glóbulos rojos y al igual que el contagio globular, varía con el día del ciclo menstrual en la mujer en edad fértil. El valor normal es de alrededor de 45 a 50% del volumen de sangre. Pero si la muestra es tomada en los días de inmediato a la menstruación, un valor, por ejemplo, de 39%, no puede ser considerado como hematrocito bajo. De igual manera, una muestra de un habitante de las grandes alturas, por ejemplo, 55%, no puede ser considerado como anormal. Y aquí presento cómo afecta el cambio en el flujo sanguíneo. Aquí está el hematrocito normal, que serían los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La anemia es abajo del 40% y es considerada anemia. Policitemia, que está sobreelevado de glóbulos rojos. ¿Qué es la microcirculación? Es el transporte de nutrientes hacia los tejidos y eliminación de los restos celulares. Sus componentes, el líquido intersticial, consiste en un solvente acuoso que contiene aminoácidos, azúcares, ácidos grasos, coenzimas, hormonas, neurotransmisores, sales, minerales y productos de desecho de las células. La composición de este fluido depende de los intercambios entre las células y el tejido y la sangre. ¿Qué es el líquido intersticial? El líquido intersticial es un filtrado de plasma sanguíneo. Proviene proveniente de los capilares. Su contenido es casi igual al plasma, pero diferente de él en una concentración más baja de proteínas, debido a que éstas no logran atravesar las capilares con facilidad. El líquido intersticial consiste en un solvente acuoso que contiene aminoácidos, azúcares, ácidos grasos, coenzimas, hormonas, neurotransmisores, sales minerales y productos de desecho de las células. ¿Dónde y cómo se lleva a cabo el intercambio de sustancias entre el plasma y el líquido intersticial que da lugar a los procesos de nutrición y desecho? Las sustancias entran y abandonan los capilares. Por tres mecanismos básicos: difusión, transitosis y flujo de masa masivo. El método más importante de intercambiar capilares es la difusión simple. Muchas sustancias como oxígeno, dióxido de carbono, glucosa, aminoácidos y hormonas entran y salen de los capilares por difusión simple. Como normalmente oxigena y los nutrientes se encuentran en altas concentraciones en la sangre, difunden según sus gradientes de la concentración hacia el líquido intersticial. Y luego hacia el interior de la célula del organismo. La difusión es consecuencia del movimiento térmico de las moléculas de agua y de otras sustancias disueltas en el líquido, desplazándose las distintas moléculas e iones primero en una dirección y luego en otra, rebotando aleatoriamente en cada una de ellas. Una pequeña cantidad de materia cruza los capilares por transitosis. En ese proceso, las sustancias en el plasma sanguíneo son englobadas dentro de pequeñas vesículas pinocíticas que
Primero entran a las células endoteliales por endocitosis, luego cruzan las células y salen por el otro lado por exocitosis. Este método de transporte importante principalmente para moléculas grandes, insolubles en lípidos, que no pueden cruzar las paredes de los capilares de ninguna forma. Flujo de masa es un proceso pasivo en el cual un gran número de iones, moléculas o partículas disueltas en un líquido se mueven juntas en la misma dirección. Las sustancias se mueven a velocidades mucho mayor de las que puedan alcanzarse únicamente por difusión. ¿Qué factores promueven este intercambio? La elevación de la presión hidrostática capilar, que es generada por la acción de la bomba del corazón, el aumento o descenso de la presión calodosmótica del plasma, que es la presión que promueve la reabsorción del líquido intersticial. El aumento de la permeabilidad de los capilares, si ambas presiones se encuentran en balance, se le llama presión neta de filtración, y determina si el volumen de sangre y de líquido intersticial permanece en equilibrio o cambia. Esta ha sido mi presentación, compañeros y profesor. Muchas gracias.